¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. El hecho es que en junio de 2020 a nosotros nos robaron, nos piratearon los gringos 4 barcos que venían cargados de combustible a Venezuela. 4 barcos, 4 cargueros, tanqueros que venían desde Irán. Nos los robaron en alta mar. Estaban cargados con más de 1 millón de barriles de gasolina. Allí perdimos cerca de 30, 40, 50 millones de dólares que habíamos pagado. Cash, uno tras otro. ¿Quién nos lo robó? Bueno, los gringos. Pero tú sabes por qué yo te traigo esto a colación. Porque hasta hace pocas horas atrás, nada más y nada menos que la agencia Bloomberg, que es una de las más importantes del mundo, del continente, de allí del país de las hamburguesas, saca una información a través de su sucursal, de su agencia sucursal en Latinoamérica, como si esa información de los 4 barcos que nos piratearon en alta mar hubiese ocurrido hace pocas horas atrás, y esconde que fueron realizados en junio del año pasado, cuando más lo necesitábamos. Eso fue un golpe certero al estómago de todo el país. Nos los interceptaron allá en el mar Arábigo. 4 tanqueros, y me recuerdo, la Bella, la Bering, Pandy y Luna, así se llamaban, o así se llaman. Y ustedes saben quién se quedó con esa plata, esos 40 o esos 30 millones que luego los gringos lo vendieron allá, lo decomisaron allí en el mar Arábigo, se lo llevaron a Houston, un juez lo decomisó y luego el Departamento de Justicia gringa interpuso un recurso diciendo que esas gasolinas eran de ellos porque eso iba a la Guardia Revolucionaria de allá de los persas, y como los persas están sancionados, esa gasolina les pertenecía a ellos y ellos los iban a colocar en el mercado internacional, como efectivamente sucedió. De esas ganancias que la pagamos nosotros, pero que los gringos se quedaron con ellas, ¿ustedes saben a dónde fue a parar ese dinero? Allí al interinato. Y se inventaron un fulano fondo, que fondo para el terrorismo, para la ayuda de no sé qué cosa. Y ese fondo le ha bajado plata al interino, a Leopoldo, a Guaidó, a todos los partidos, a las guarimbas y a todo lo que significa derrocar al gobierno de Venezuela. Para que ustedes vean cómo son las cosas. Si ustedes se remiten a la hemerografía del año 2020, se darán cuenta que estábamos peliagudos con la crisis. Una crisis grotesca la que nos metió el interino. 5 años de pela. No había alimentos prácticamente, sin gasolina. La gente a pie. No había transporte prácticamente, muy poca gasolina. Las refinerías en cero. Sabotaje por todos lados. Y el interino aparecía todos los días en la prensa coaccionando al pueblo venezolano, amenazándolo y diciéndole que la única forma que había para que levantaran las sanciones gringas y europeas era que capitulara el gobierno de Venezuela o que ellos hicieran una revuelta popular y se los echaran al pico. Ahí está, esa es la historia de Venezuela. Entonces Bloomberg hace ver que eso fue recientemente que nos metieron mano. No. A Venezuela no le han quitado más, no le han incautado, no le han robado, no le han pirateado más gasolina. ¿Y ustedes saben por qué? Porque una vez que los persas se dieron cuenta que los gringos andaban en ese plan de pirateo, todos esos barcos persas que ahorita están llegando, que han llegado 4 cargueros llenos de diésel y de otras cosas, de diluyentes y derivados y otras cosas, lo hacen acompañar por la armada persa, que es una de las más poderosas a nivel mundial y que los gringos le temen como ellos ninguno. De hecho, te voy a decir una cosa, hace menos de 2 meses
los gringos intentaron robarle el cargamento a los persas y fueron los persas con sus lanzas, con sus lanchas de cuchillo, sus lanchas rápidas, los rodearon, le metieron varios drones allí arriba y los gringos salieron huyendo pero despavoridos. Agarraron el barco, el carguero, los persas, lo recuperaron y lo llevaron allá a suelo de ellos. Ese es ese gobierno que mucha gente admira en el mundo. Ahora, ¿quiénes celebraban aquí que esos barcos, esos tanqueros, los pirateaban? El interino y sus seguidores que apostaron duro al quiebre económico, al hambre, a que el pueblo se arrodillara y se muriera de mengua. Ellos estaban muy tranquilos en el exterior o aquí. ¿Ustedes creen que no hemos pasado roncha con el interino? ¿De verdad ustedes piensan que estos 5 años han sido de qué? ¿De sacar cuentas? Estos años han sido de lucha feroz contra dos de los imperios más, no voy a decir la palabra, más malos de todo el universo. De todo el universo. Dios mediante, el gobierno, el pueblo de Venezuela, su industria petrolera, ha estado dando pasos gigantescos en la lucha por rehacer todo lo que es el conglomerado petrolero venezolano. No es fácil que a ti, que no has invertido en tecnología, que la has pasado por harto porque siempre has vivido del chorro petrolero y pensabas que nunca se iba a terminar, no es fácil que tú a tu principal industria que depende durante los últimos 100 años de los gringos o de los europeos, te quiten toda la tecnología, te dejen en cero, no puedas importar nada. De hecho, los diluyentes, ¿de dónde lo traemos? Con los persas. Y esos barcos hay que hacer, bueno, de todo. No solamente que lo cuida la armada, sino también que hay que apagarle los transponders, hay que cambiarle los nombres, hay que hacer trasvase en alta mar, porque la armada gringa tiene más de 1000 bases militares en todo el mundo. Y tiene sus destructores y sus fuerzas navales en todo el mundo. Mira lo que está pasando con China y Taiwán y los gringos. Mira lo que está pasando en el Mar Negro con Ucrania, la OTAN y los gringos. No son mantequillas a quienes nos estamos enfrentando. Entonces, si te dejaron la industria petrolera en cero, no me vengas a decir que esto de la noche a la mañana lo vas a resolver. Esto lleva su tiempo. El hecho es que nosotros no nos han vuelto a incautar más incautar no es la palabra, no nos ha vuelto a piratear los gringos más ninguna otra carga. Y no creo que se atrevan, porque ahora hemos aprendido cómo zafarnos de ese bloqueo, de esa llave Nelson que nos tienen los gringos, y ha dado resultados importantes. Yo voy a dejar el video hasta aquí para que ustedes me digan qué representan el interinato y los gringos para Venezuela. Muchas gracias y será hasta la próxima.